Mire, quien hace la guerra sucia no merece gobernar. El pueblo está cansado de tanto antagonismo, de tanta pugnacidad. Lo que necesitamos... Con mucho respeto, doctora Clara, le digo, mencionar a los responsables de la corrupción y la ineficiencia que tanto daño le han hecho a Bogotá no es guerra sucia. Los bogotanos deben saber quiénes fueron los aliados de estos últimos alcaldes que han dejado a nuestra ciudad por la corrupción y la improvisación en el atraso. Usted dice que los bogotanos están cansados. Le quiero decir que sí están cansados, pero de la corrupción, de la ineficiencia, de la inseguridad, del trancón y de la improvisación. De eso es que están cansados, doctora Clara. Usted me hizo un desplante. Y déjeme decirle, en mí encontrará un gran adversario, pero respetuoso con la persona y sobre todo implacable con las acciones que le han hecho tanto daño a Bogotá. Esa es campaña. No, ese es el video, por supuesto él habla de un desplante, muchos vieron el desplante. Lo que pasa es que, fíjate, yo en época de campaña, y generalmente, qué pena con usted, concejal, no creo en los políticos, creo que las buenas intenciones en los políticos, sobre todo en época de campaña, son como, ya lo dije varias veces contigo, como los unicornios. No existen. Esto lo que sucede es que está demostrando que la alcaldía de Bogotá está haciendo política. En furor. Ahora, viendo los jugadores, y se lo pregunto a usted, usted es precandidato de la Alianza Verde. Y ahí hay una nómina donde está también... Sí, tenemos un precandidato aquí. No, hay un precandidato. Y ahí está también el concejal Carlos Vicente de Bru, que es una muy buena ficha. Excelente. Peñalosa se va a ir. ¿Usted cómo ve esto que está pasando entre Clara López Obregón y Francisco Pacho Santos? Pues a mí me parece que ambos están haciendo más de lo mismo. Claro. Porque esta ciudad está polarizada. Venimos de una polarización entre ricos y pobres, entre izquierda y derecha, entre sector público y contratistas privados, entre constructores y ambientalistas. Entre La Conejera y el Chicó. Entre La Conejera y Cerro Verde. O sea, esta ciudad está enfrentada. Esta ciudad lo que necesita, y no lo estoy diciendo en calidad de candidato, lo que necesita son propósitos comunes, ¿no? Pero mire, como dijo una vez Mocus, que todos estemos del mismo lado. Pero que mire, todos muchos están planteando que esos dos personajes, las dos que están en el video, pueden ser los que terminen peleando la alcaldía. Y entonces el uno le hace un desplante, o la una le hace un desplante al otro, ¿no? Y el otro sale con un video igual de agresivo a la agresión que recibió. ¿No? Yo pensé que Pacho Santos, yo conozco quién es su asesor de comunicaciones, iba a salir a decir, doctora Clara López, yo más bien le vuelvo a extender las manos cuantas veces sea necesario. ¿Y quién es el asesor? De una vez digamos el nombre. Y se las extiendo a los bogotanos. Para no contratarlo. Es que yo creo que lo que necesitamos son gestos de reconciliación en Bogotá también, por supuesto, reconociendo las equivocaciones que ha habido en los gobiernos. Usted que ha mirado con cifras, con números, haciendo las encuestas de lo que está pasando en Bogotá, ¿esto qué es lo que muestra? Esto muestra que la alcaldía de Bogotá es la joya de la corona, que el próximo alcalde probablemente va a firmar el contrato público más grande en la historia del país, que es el contrato del metro. Si deja Vargalleras. En principio. Acuérdense que ya no hay los recursos. Ya están diciendo en planeación que los recursos ya no están como tan claros. Y además, obviamente, estamos hablando de la ciudad más importante del país. Hay pesos pesados. Los tres precandidatos del Partido Verde son personas de muy buen prestigio. Está en el Partido Conservador, ya estamos diciendo que Marta Lucía Ramírez va a aspirar a una candidata presidencial. Holman Morris. Holman Morris está Clara López, que fue candidata presidencial, está Rafael Pardo, que también fue candidato presidencial. Es decir, estamos hablando de un tema realmente muy importante. Son como unas primarias, son como una especie de primarias. Sobre este evento yo coincido con Antonio, lo que está haciéndole es un favor, entre Clara y Pacho se están haciendo un favor, porque están tratando de polarizar entre ellos dos el tema. Y bueno, pues ya están en campaña. La alcaldía probablemente pierdan ambos, sí. ¿Entre quién se está definiendo? Falta mucho terreno, pero muchos también plantean que estos pueden ser los dos que lleguen a la final. Clara López y Francisco Pacho Santos. La confrontación es entre la izquierda y cualquier otro. Y en esa medida, como se han barajado las cartas, y hay distintas opciones del otro que no sean izquierda, como pasó en las elecciones de Gustavo Petro, que el voto se dividió entre muchos, ¿termina ganando la izquierda de nuevo? Eso, créame que está en un proceso de debate muy grande, hay muchos intereses jugando, el tema está sobre la mesa, que no estuvo tan claramente sobre la mesa cuando la elección de Petro, pero aquí hay primero una presidencialización de la alcaldía, claro, lo ha dicho muy bien. Son unas primarias.
Es Una especie cosa de primarias. Hacia Todo esto atrás, empieza- hacia un atrás y premio hacia de adelante. Todo esto Así empieza, es. todo esto Pero empieza son por un atrás y hacia desplante, ¿no? adelante, así Veamos es. el desplante, porque todo esto empieza, Así es. el video que lanza Francisco Pacho Santos es a raíz de un desplante que hizo Clara López. Pero respetuoso con la persona y sobre todo implacable con las acciones que le han hecho tanto. Mal geniada. Pero no, pero muy grosera, qué horror. Hablando de paz y no es capaz de darle la mano a Pacho Bueno, Santos. pero es que también aquí estuvo No, no, anoche no. la doctora Pero Clara y dice perdóname. que es que la relacionaron Perdóname. directamente con la corrupción No, no. de... Pero perdóname, uno Moreno. tiene que ser coherente. Este es un país que se caracteriza precisamente en su clase política por la incoherencia. Uno no puede salir a rasgarse las vestiduras defendiendo la paz y no sentarse con Pacho Santos a dialogar. La doctora Clara, ahí sí la vi mal. Mal. ¿Usted ve entre esos dos posible al Probablemente, alcalde de pero Bogotá? hay que recordar que Rafael Pardo está muy bien rankeado en las encuestas, César, tú me corriges. Pero y va además, segundo. y además, hay que decirlo, es un muy buen candidato. No se ha lanzado Enrique Peñalosa. Y dicen que no tiene carisma y tal, no necesitamos, Pero- no necesitamos pero- un carismático, pero- necesitamos alguien que saque a Bogotá Pero del déjeme hueco. decirle, yo creo que es muy probable que la final no sea entre dos, sino que sea un cuadrangular. Yo también creo lo mismo. Yo creo que Rafael Pardo se va a consolidar como el candidato de la Unidad Nacional. Está sofocando unas insurrecciones allí que tiene adentro, ¿no? Averígüele Vargas. Averigüele, Vargas. Bueno, pero a ver, es solamente, es solamente creo por que el ese polo- lado, es creo solamente que- por ese lado. Creo que el polo va a consolidar, no la izquierda, porque hay izquierdas, como dicen en Europa, ¿no? La izquierda del polo va a consolidar su candidatura con Clara López. El Partido Conservador puede desplazar y chuparse la candidatura de Pacho Santos y unificar una candidatura entre el uribismo y el Partido Conservador. ¿Quién absorbe la de Holman Morris? Y un cuarto que puede ser, no, lo de Holman yo lo veo, digamos, un poco, muy poco sólido, ¿no? Porque allá tienen una pelotera en el petrismo, el grueso del progresismo está en el verde, ¿no? Y yo creo que nosotros podríamos meternos en una disputa como cuartos, digamos, en un cuadrangular que puede tener un desenlace muy difícil de prever a estas alturas. Yo creo pero si ese cuadrangular es así... me parece que incluso puede ser importante para la ciudad que la contienda por la alcaldía sea un menú de un buen restaurante, mire. como una vez dijo Mocus, que hayan 4 buenos Pues platos. mire, estamos viendo el menú, estamos y que la viendo por lo gente- menos y que la gente no tenga que escoger entre por uno dónde y se otro. baraje. Sí, pero ese Que cuadrangular... la gente vote porque quiera votar por un proyecto, por una propuesta, y no porque le tocó votar. Pero ojo, ¿no? concejal, por hay, el que hay una cosa importante resultó de ahí. Ese finalista. cuadrangular tal cual lo planteas favorece a Pacho Santos. Si es ese Exacto. cuadrangular, ojo. No, yo creo que ¿A quién le favorece? la sensación que vamos yo a tengo cambiar es de que tema. Bogotá, digamos, Clara López como candidata es la que tiene una solidez de una intención de voto que se mueve entre el 25 y el 30%. Es decir, yo creo que a quien más favorece que haya 3, 4, 5 candidatos Clara. es a Clara López. Igual que le favoreció a Gustavo Petro en su momento. Que fue él y que habían otros 5 candidatos que repartieron el resto de la votación. Yo, en principio, creo que el escenario más favorable, que es el que se está construyendo, es para Clara López, porque ella va liderando, tiene una intención de voto y una imagen favorable muy sólida, y eso, si del otro lado hay varios candidatos, Doctor pues le Cepeda, va a hacer una Por cosa muy eso chévere. es que a Clara López la van a confrontar, por eso le digo, es izquierda y los demás la van a confrontar con el tema de Mire, izquierda. ayer les alcancé a preguntar a Pero todos Hassan, acá en la mesa un así tema, es. porque Pero lo de Hassan, Bogotá es bien caliente. permítame, que es que las encuestas del doctor Caballero no ponen como ganadora Clara, sino No, al dicen- voto en blanco y al indeciso. Eso es cierto. Que eso puede entonces- definir. son los que mueven la balanza. Entonces, yo Sí, por no está ejemplo, les definido. digo, Sí, nuestro tiene análisis razón. desde la Alianza Verde es que Hay como esa crecer, sí. fragmentación, ese cuadrangular nos favorece Mire, también a nosotros. Dígame Porque rápidamente, nos en su ayuda a opinión, meternos en la en pelea. su opinión, ayer se lo Tiene preguntaba razón, también sí. a los 4 invitados que estaban acá, a la doctora Noemí Sarina, al doctor Carlos Holmes Trujillo, a Claudia López y a la doctora Clara López Obregón. ¿Quién está en jaque en Bogotá, en su opinión? ¿Quién está en jaque en Bogotá? Gustavo Bogotá, Petro, por favor. Yo creo que... En no sé, Bogotá. no sé. No. Petro está muy En sólido. Bogotá ¿Quién está en jaque, doctor? en jaque la izquierda. ¿La izquierda está en jaque? Eso es lo que está en jaque. En juego es eso. Son 3 gobiernos y decir, bueno, ustedes merecen seguir gobernando la ciudad y lo van a decir todos César los Caballero, candidatos. ¿quién está en jaque en Todos. Bogotá? Mire, yo, una cosa, yo en las encuestas, Gustavo Petro tiene un apoyo del 30%. Él llegó a ser alcalde con el Con el apoyo del 30%. 30%. Lo que pasa es que el 30% que tenía lo tenía en todos los estratos y ahora lo concentró en estratos 1, 2 y 3. Él en eso está sólido.
digamos, cualquier ataque contra Gustavo Petro, de alguna manera uno tiene que reconocer que hay un sector de la población que lo apoya. No, pero sin Abelardo, duda, eso no tiene a discusión. usted no le voy a preguntar quién está en jaque, porque quiero aprovechar que está acá más bien y que me cuente. No, pero déjame decirte antes, No, que por me favor. cuente algo porque nos Déjame queda- decirte, Gustavo Petro está en jaque. De lejos es la peor administración que ha tenido Bogotá. La ciudad es un horror. Cuénteme más Yo bien. creo que la de Samuel Moreno fue peor, la verdad. Cuénteme más bien. Robaban más, yo ¿Qué creo. es lo que pasó a Abelardo de la Espriella con los Galán? Nada, yo escribí un artículo que se llama Los Intocables en mi columna habitual del domingo en El Heraldo. Pero han escrito mucho a esa columna. Pero por supuesto, la gente está, yo creo que era como una necesidad, fue una especie de catalizador porque es un sentimiento general. Tú no mataste a Luis Carlos Galán, Caballero no mató a Galán, Sanguino tampoco, el maestro Cepeda, yo no maté a Galán, sin embargo seguimos pagando por ese muerto. Los hijos pelechando del Estado, las cuñadas, los sobrinos, todo el que tenga un parentesco hasta en el 10º grado de consanguinidad pelechado del Estado por cuenta del ADN en común con el caudillo liberal. Pero si eres vecino y además le caías bien a la gente, también terminas de embajador. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir pagando ese muerto? Yo no tengo nada personal contra esos muchachos, pero que no me vengan a decir a mí que tienen grandes méritos para que cada uno esté en el Congreso por un partido diferente o para que Claudito, el menor, haya sido nombrado cónsul general o ministro plenipotenciario en París. Por favor, ya está bueno. Y ya está bueno. Ahora, las 2 orillas también reveló un tema de la Fundación Galán. ¿Le han aceptado invitaciones a una confrontación en debate, digamos? No han querido salir, ¿O a pero medios ni nada? no han querido salir, pero yo, como dijo el caudillo liberal, ni un paso atrás, siempre adelante. ¿Usted se porque, mantiene? Claro, aquí en Colombia no hay intocables. Ellos no pueden pretender que están blindados y por primera vez esa armadura empieza a presentar fisuras. Ya está bueno de los Galán, por favor. ¿Qué dice usted, concejal Sanguino? Es un tema No, muy polémico. Toca unas fibras políticas. Que diga lo que dijo fuera del aire, concejal. Yo creo que, bueno, por supuesto pueden haber exageraciones en el caso de los Galanes, pero me parece que nosotros estamos entrando en una discusión que es de fondo en un proyecto de reconciliación para el país, que es el tema de las víctimas, ¿no? Y por supuesto que también hay que trabajar en una perspectiva de democratización de la reparación de las víctimas, aunque los expertos en esos temas indican y aconsejan el tema de que hay casos emblemáticos que también ayudan a consolidar una perspectiva de reconciliación. ¿Ese es uno, por ejemplo? Pero esa es la parte diplomática. Ese ha sido, digamos, un caso emblemático, ¿no? Pero Aquí hay otros que no han recibido el mismo tratamiento. No, pues vamos al otro por lado, ejemplo, vamos los hijos de Bernardo de Jaramillo, el hijo de Antequera, los hijos de Carlos Pizarro, o las hijas de Carlos Pizarro. No, aquí, digamos, ha habido también personalidades muy importantes en todo el espectro político colombiano que no han recibido el mismo tratamiento. Y yo creo que si vamos a consolidar una política de casos emblemáticos, pues tenemos que un poco también ampliar la democratización el tema de está ese puesto en la mesa de tratamiento. debate. Yo creo que hay que distinguir dos casos distintos. Uno es el caso de Juan Manuel Galán y Carlos Fernando Galán, que se hicieron elegir, que van y buscan los votos, que han venido construyendo un liderazgo, uno en Cambio Radical, otro en el Partido Liberal. Hoy Juan Manuel Galán ha venido planteando, creo yo, y yo estoy de acuerdo, con un debate sobre la legalización de las drogas. A mí eso me parece... Yo estoy de acuerdo con eso también. Y eso me parece que están construyendo, claro, evidentemente tienen el hecho de tener el apellido Galán, pero han venido a buscar los votos y se han hecho elegir, y eso tiene un mérito que no se puede quitar. El tema de los nombramientos, yo tiendo a estar de acuerdo contigo, el tema de los nombramientos, pero yo sí distinguiría que en el caso de Juan Manuel Galán y de Carlos Fernando Galán, que han puesto su nombre Eso también es cierto. a la elección popular y han sacado los votos. Claro. Mire, yo creo que eso tampoco lo puede, digamos, colocar uno en la misma bolsa y hacerlo. No, pero es que hace parte. Yo te quiero decir, hace parte de lo simplemente mismo. quiero señalar que hay gente que se dedica a ver los no méritos de las personas, pero también hay un par de personajes que están construyendo un liderazgo y que lo hacen poniendo su nombre a consideración del voto popular. Doctor Cepeda, me interesa conocer su posición también sobre el tema. Yo creo que en el mundo hay una tendencia hoy hacia las dinastías. Tome la familia Bush. No, pues mire lo que está pasando con Jeb Bush. Bueno, Claro. por eso. Tome la familia Clinton. Impresionante. Los Kennedy. No, los Kennedy. Tome en República Dominicana. ¿Y eso está bien? Yo le digo que es la tendencia. Fernández, 3 veces presidente. Su señora, vicepresidente de la Los actual. Kirchner. Bueno, los Kirchner. Bueno, es una Eso cosa- no es bueno para la democracia. Yo Y le digo perdóname, que hay César. una tendencia. Por lo que Ese es nuestro rasgo monárquico. No, y lo digo en el caudillismo artículo. en todas Esto, partes, esto es una no. monarquía disfrazada de democracia. No, No, es que no, así no, como no. hay. Los honores se heredan. Ya está así bueno, como por hay favor. abogados que generan una familia de abogados.
hay ingenieros que generan familia de No, ingenieros. pero ojo que el servicio público es otra cosa. Bueno, el servicio público no puede ser el elemento de utilización o de instrumentalización de una familia en Pero particular. ahí es donde está el argumento de Y te César lo digo así, Caballero, César. que es muy no, importante. pero perdón, sacaron sus Elección votos. popular La pregunta es muy es, importante. la pregunta es, La elección ¿habrían popular. salido, perdón, habrían salido elegidos, mi querido César, si no fueran los hijos de Luis Carlos Galán? Ese es Yo el te lo voy a problema de las decir, dinastías, te voy a decir así una cosa. es. Perdóname, Juan Manuel Galán no tiene más mérito Claro que que yo Antonio no salgo Sanguino. elegido, por supuesto. Perdóname. Se eligieron, pero se eligieron bajo la sombra del nombre de su padre asesinado. No, ya está bueno. Como Miren, los- no, yo creo que esas cosas le hacen daño a la Como democracia. Álvaro Gómez, como Le hacen daño a la Enrique Gómez, democracia. César, Abelardo, yo te como, voy a decir una por cosa. favor. Hay un juicio Todos. que tú te abrochas de decir quién es Una meritorio y tendencia. quién no es meritorio, que yo no me lo puedo abrochar. Yo sí veo que hay un par de personajes que ponen su nombre a consideración de los electores y uno saca ciento y pico mil de votos, el otro saca 80.000. Esa no es un juicio que yo me abrogue. No, pero- los señores ganaron. Pusieron su nombre a consideración de los electores, lo mismo Con que altas hace Antonio, votaciones. con Y altas votaciones. Y es infortunado que esto siga con Claudio, que es excelente. Créanme que es excelente. No, yo lo conozco también, Excelente. pero es mucho, o sea, digo, por eso No, digo, no, son Pero es un distintos debate los que se ha casos. dado A ver, mucho. Usted lo plantea. Villamizar en la Unidad Nacional de Protección. Así es. Antes Villamizar, SAR antisecuestro, el papá de este muchacho. Maruja Pachón, ministra no sé dónde. Alfonso Valdivieso, ministro de Educación. Se hace elegir fiscal y luego quería ser candidato presidencial. Bueno, pero ¿hasta dónde vamos a seguir pagando eso? ¿Que no hay otras perdió. familias? No. Perdónenme, pero a mí me parece que ese tipo de circunstancias le hacen daño a la democracia. Bueno, y que hay que ser el serio con debate eso. está Pero abierto usted no y se podría decir planteó. prohibido a un No, familiar. nadie No está se puede diciendo decir. eso, es que nadie está diciendo eso. No. Ni más faltaba, eso sería inconstitucional. Claro. Usted que es experto en la No, materia, pero por eso, ni más faltaba. restringe las libertades. Lo que yo señalo es que ya basta en Colombia Abelardo, yo te de, quiero que, decir una de cosa. que esos Lo que honores pasa- se lo que pasa- hereden. lo que pasa es que Abelardo, Vamos a redondear el tema, concejal hay Sanguino, dos concejal problemas Sanguino. mezclados. Una cosa es el delfinazgo, Claro. ¿sí? Que es una tradición, yo creo que desafortunada en la política colombiana y en muchas partes del mundo, porque a mí me parece que lo que aconsejan, digamos, las teorías democráticas es el fortalecimiento de instituciones políticas partidarias que se conviertan en vehículos de proyectos de sociedad y que compitan en Eso la es arena otra cosa. pública. Eso ¿no? es otra cosa. Y que haya, digamos, un ejercicio de meritocracia a la hora de la promoción de los líderes y de la constitución de liderazgos y de dirigencias políticas. Y otra cosa es el tema de las víctimas, ¿no? Y ciertas estratificaciones de las víctimas en un conflicto como el Ese es un colombiano. tema importante. Sí, Ese que es yo un creo que tema. ese es Esto lo planteamos Pero desde el fíjate inicio, que hasta ya allí esa es se la ve el medida. doble rasero. Hasta allí en ese tipo de cosas. En Colombia hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Así es. Y pareciera que para el Estado colombiano la única víctima importante es Luis Carlos Galán. Y resulta que hay gente viéndonos en Caloto, Cauca, en Cereté, en Montería, en Fundación, o en Barranco en Bolívar, donde el Estado no ha llegado hace años, que tienen 5 y 6 víctimas en su familia y el Estado no les ha reparado. No, en mi Y la familia hay 3. Yo tengo Por un eso. hermano y 2 sobrinos asesinados. Por eso. Entonces, En ¿por este qué conflicto. estratificar esos derechos? Yo quiero- Eso no me parece Vamos a serio, empezar a redondear no me y a parece concluir. correcto. Simplemente sobre este tema, y Abelardo, yo comparto una parte del argumento que tú tienes, pero no lo comparto plenamente. Yo creo que uno es el caso de 2 líderes políticos que someten periódicamente su nombre a la elección popular y que tienen todo el derecho de hacerlo. Obviamente el tema de las designaciones es molesto. Yo lo separo. Yo lo que estoy tratando de señalar es que hay 2 personas, que se llaman Juan Manuel Galán, que creo que es un buen senador, Carlos Fernando Galán, que creo que es un buen senador, que ponen cada 4 años su nombre a que la gente los elija. Ellos tienen un mérito que tú no tienes. Tú no has podido, nunca has aspirado. Pero, Ni voy a aspirar, porque ese no es mi tema. Pero ellos tienen un mérito que yo no tengo. Bueno, pues ahí está. Y ahí ya está. han Voy a plantado aspirar las y no hay que posiciones. negárselos. Y tú sabes que la política es como ¿Cuál la es? mafia. No, El que vayamos entra tan no puede lejos. salirse o tiene que ser muy malo cuando esté Deme ahí. Yo sus prefiero conclusiones estar en un lejos de eso. Ajá. Deme sus conclusiones sobre este tema en un minuto. No, yo creo que, digamos, es bueno una discusión sobre el tema de las víctimas y sobre la manera como la sociedad debe reparar. Yo creo que hay que examinar el tema de los casos emblemáticos. Aquí hay muchos casos emblemáticos que pueden ayudarnos un poco a equilibrar la manera como la sociedad colombiana debe tratar las víctimas y, por supuesto, todo lo que podamos hacer por superar el delfinazgo, por construir instituciones políticas serias, democráticas, modernas, pues le sirve a esta sociedad y le sirve a esta democracia. No, mire, es como Dame sus criticar a conclusiones. Rodrigo Lara porque es el hijo de Rodrigo Lara Bonilla.
por favor. Sí, pero perdóneme, Rodrigo Lara no tiene a la abuelita, a la mamá, a la tía, al No vecino, sé. a la prima segunda pelechando del Estado. No, doctor Es como Cepeda, no, no. criticar a Yo creo que Mauricio el- Liscano porque es el hijo de Liscano que estuvo Yo creo que el secuestrado. cartel de los No, delfines le está no. haciendo mucho daño a Colombia No. y ojalá se pueda desmantelar el cartel de los delfines. Creo que Señores, es la conclusión. hasta aquí llegamos a hablar de la estrella. Un verdadero placer. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Hassan. Fernando Cepeda, qué Muy gusto. bien, gracias. Concejal Sanguino, gracias también. Muy amable. Oiga, César, un placer que haya aceptado esta invitación. Hassan, muchas gracias a ti. Gran programa. No, una maravilla. Hasta aquí llegamos con En Jaque. Ha sido un verdadero placer tenerlos esta noche aquí. Vamos de inmediato a hacer contacto con el set de Red Más Noticias para hablar con Camila Zuluaga y ver qué está pasando en el panorama de Red Más Noticias hoy. Hassan, muy buenas noches. Estaba viendo muy encendido su debate sobre los delfines y las familias políticas en el país. Finalmente, ¿cuál es el balance que tiene para hoy en Jaque? Pues le cuento que complicado, Camila. En el tema de la visita de Kofi Annan a Colombia y la participación en el proceso de paz, las opiniones están divididas. Algunos la ven favorable, otros la ven con mucha crítica. Y en el tema que usted menciona, lo de los Galán, pues hay que mirarlo con reojo. El concejal Sanguino dice que las víctimas en Colombia deben de mirarse con lupa y que no solo unas familias deben de ser las privilegiadas a la hora de la reparación. Interesante tema y ahí está la polémica planteada. Entonces, de aquí en adelante vamos a ver qué pasa. Estábamos muy pendientes de ese debate. Le cuento a usted y a todos los televidentes que hoy en Red Más Noticias tendremos mucha información, dos importantes. Hay un ambiente hostil en Panamá hacia los colombianos y por otra parte nuevamente los congresistas le dicen al presidente Juan Manuel Santos que denuncie y diga quiénes son los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y cuáles son los representantes a la Cámara y senadores a los que se les ofrecieron puestos y con quienes se hizo lobby para que no votaran a favor de eliminar ese alto tribunal. Gracias, Camila. Y nos vamos de inmediato. Aquí es la despedida y gracias por haber hecho este enlace. Este programa es familiar. Puede contener escenas de sexo o violencia moderadas. Aquí comienza.